Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad y tal como habíamos charlado, vamos a hablar sobre los géneros discursivos. ¿Qué son? ¿Cómo los reconocemos? ¿Quiénes crearon el término? ¿Usamos géneros discursivos? ¿Hay algún tipo de relación entre géneros discursivos y tipos de textos? Bueno, a lo largo del video vamos a tratar de poder responder estas preguntas y tal vez algunas otras incógnitas. Un grupo de intelectuales rusos, entre ellos Bakhtin, Voloshinov, produjo especialmente entre los años 1926 y 1930 una serie de escritos sobre el lenguaje que pueden considerarse, sin lugar a dudas, revolucionarios. Uno de los conceptos atribuidos a Bakhtin que mayor trascendencia ha logrado es el de géneros discursivos. Dice: las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada ámbito nosotros vamos a encontrar un tipo de texto. Digo, si tengo que mandar un mail laboral, voy a encontrar un grupo de tipos de textos que sabemos que pueden circular por ahí. Si voy a la cancha a ver un partido, voy a encontrar un grupo de textos particulares. Si voy al médico, desde las conversaciones hasta, no sé, todo lo que me dé en papel el médico para hacer, van a ser géneros discursivos. Cada enunciado separado es por supuesto individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables, y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida de que se desarrolla y se complica la esfera misma. Fíjense, sin ir más lejos, pensamos en el instituto. El instituto se maneja con géneros discursivos. Los géneros discursivos que podemos encontrar son los textos académicos, puedo encontrar un dossier, puedo como género discursivo las conversaciones que tengo con mis profes, puedo como género discursivo hacer un trámite para pedir, no sé, el estado de mi carrera. Ahora, con la pandemia, el ámbito se complicó, digamos, y se complejizó, y al instituto se le agregaron otros géneros discursivos. Por ejemplo, todos los que están relacionados con la plataforma de la que participamos. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere cuando dice que crece a medida de que se desarrolla y se complica la esfera misma. Recién hablábamos de lo inabarcable, de lo complejo, de lo creciente que son los géneros discursivos. Entonces, una de las características que van a tener es este concepto de heterogeneidad. ¿Qué significa heterogéneo? Que hay muchas diferencias. Dice, debemos incluir tanto las breves réplicas de un diálogo cotidiano como un decreto estatal extenso. Todo un universo de declaraciones públicas, pero además las manifestaciones de la ciencia, así como todos los géneros literarios. Los géneros discursivos son una multiplicidad de formas. Pensemos que un género discursivo no es solo una obra de teatro, es también el saludo que yo hago a la mañana a la persona que vive conmigo. Es el pedido que yo le hago a la persona que me atiende en el almacén. Los géneros discursivos son heterogéneos porque están presentes en toda nuestra vida cotidiana. Hay una frase que me gusta mucho que dice lo siguiente: las organizaciones o las instituciones son conversaciones. Entonces, las instituciones son géneros discursivos. Bueno, otra de las características es que los enunciados que pertenecen a una misma esfera comparten el estilo verbal. Con esto
hablamos del tipo de lenguaje que se utiliza, la estructura de las oraciones, algún que otro latiguillo. Sabemos, por ejemplo, que cuando vamos a leer un decreto de la nación vamos a encontrar determinadas palabras. O sabemos también que cuando vamos a escribir un correo vamos a usar un saludo, un cierre. Eso se refiere al estilo verbal. Otra cuestión son los contenidos temáticos. Con esto nos referimos a los temas que pueden abordar. Si yo voy a leer, por ejemplo, los comunicados del Ministerio de Educación que se hicieron durante la pandemia, yo voy a encontrar una constante en los temas que se tratan, porque pertenecen a los mismos géneros discursivos. Y otra cuestión es que comparten la estructura y la composición. ¿Qué sería la estructura y la composición? Sería el esqueleto del texto, la forma que tiene. Estas estructuras suelen ser estructuras vacías que luego se llenan de diferentes cosas. Recién les hablaba de un correo electrónico. El correo electrónico va a tener siempre un saludo inicial, va a tener el cuerpo de lo que yo quiero decir, va a tener un saludo final. Esa es la estructura que tiene. ¿Cómo clasificamos a estos géneros discursivos? ¿Son todos iguales? Bueno, no. Bakhtin va a hablar de dos tipos de géneros discursivos: de los primarios o simples y de los secundarios o complejos. Realmente el nombre que les pone ya está hablando sobre el grupo en sí. Pero bueno, acá algunas características. Los primarios o simples se relacionan en forma directa con la realidad, se constituyen a la comunicación discursiva inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que se constituyen a la comunicación discursiva inmediata, que tiene que ver con las charlas que tenemos con las personas que nos cruzamos. Cobran significado en relación a su contexto. Eso también, si yo dejo un cartelito en mi casa que dice no vuelvo a comer, ese cartel tiene valor si es el día que yo lo pegué, si es en el horario que yo lo pegué y si es para la persona a la que yo me dirijo. Tiene que ver con el contexto en el que lo hago. Los secundarios o complejos surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, es decir, ya no es una conversación instantánea o inmediata que hicimos, sino que nos sentamos a pensarla. Le damos el tiempo de producción. Por eso también dice que es más desarrollada y más organizada, y que generalmente se encuentra en la forma escrita. Si no se encuentra en la forma escrita, porque por ejemplo voy a dar, no sé, un discurso, por más que yo esté hablando y lo esté haciendo de forma oral al discurso, detrás de ese discurso seguramente hay una composición escrita. Absorben y reelaboran diversos géneros primarios, es decir, que hay una retroalimentación. Es decir, en los géneros secundarios yo puedo incluir alguno de los géneros primarios. Y puse ahí algunos ejemplos de estos tipos de textos. ¿Para qué usamos los géneros discursivos? Acá hice una aclaración que me parece súper interesante. No conocemos nuestra lengua materna porque estudiamos un diccionario, sino porque escuchamos enunciados y reproducimos en la comunicación. Aprendemos a plasmar nuestros discursos en forma genérica. Es decir, no aprendemos, en nuestro caso, el español porque nos dieron para estudiar un diccionario y una gramática. Lo aprendimos escuchando a las personas. Aprendimos cómo comprar en el almacén porque hemos acompañado muchas veces a alguna persona que lo hacía. Entonces aprendimos qué cosas decir en ese momento. Con los géneros discursivos nosotros en realidad habitamos el mundo. Bueno, en cuanto a la estructura, cada género discursivo se caracteriza por el predominio de un tipo de secuencia, de ámbito y de la función del lenguaje que predomine. Acá voy a hacer un repaso por las secuencias, los ámbitos y las funciones del lenguaje. Ustedes lo tienen en el dossier, pero me parece que no está de más. Cuando hablamos de secuencias, estamos hablando de la estructura, de ese esqueleto del que yo les hablaba,
Y tenemos estructura narrativa, la que relata hechos a través del tiempo. Ahí tenemos un marco con lugar, tiempo, personajes, la complicación, la resolución. Tenemos una secuencia descriptiva en donde predominan las composiciones adjetivales. La expositivo-explicativa, que está relacionada con una introducción, un desarrollo y un cierre. Y que generalmente responden a una o varias preguntas. La argumentativa, que tiene un punto de partida donde se presenta un tema. Luego hay una tesis, que es donde en ese lugar se dice lo que se piensa sobre ese tema. Luego hay una argumentación, donde se sostiene lo que se piensa. Y una conclusión. La dialogal o conversacional, que la podemos detectar enseguida por la forma que tiene, por ejemplo el teatro o una entrevista. Y la instruccional, la que nos da pasos a seguir para conseguir un objetivo. Por ejemplo, una receta. ¿Qué son los ámbitos? Los ámbitos son los espacios simbólicos por los que los géneros discursivos circulan. Entonces, no sé, tenemos un ámbito deportivo y ahí vamos a encontrar noticias relacionadas con el mundo del deporte. No sé, si yo abro la página de Olé, estoy dentro de un ámbito deportivo. Pero a su vez también puede ser periodístico, porque si son noticias van a ser periodísticas. En el deportivo también podemos encontrar todos los reglamentos de un determinado deporte. El jurídico, el administrativo, el político, bueno, y así tenemos una lista de ámbitos. ¿Qué sería esto? Como agruparlos según el espacio de circulación. Agruparlos según el espacio de circulación. Finalmente ustedes tenían las funciones del lenguaje. Existe una función del lenguaje para cada elemento de la comunicación. ¿Se acuerdan esto de un emisor? Le manda un mensaje, un receptor por medio de un canal. Ese mensaje tiene un código y un referente. Bueno, según la importancia que se le da al elemento de la comunicación, hay una función del lenguaje. Si lo más importante es el contenido o lo que se está diciendo, la función va a ser referencial y tiene como elemento al referente. Por ejemplo, una noticia. Lo que importa es el contenido, es referencial. La apelativa es si lo más importante es que el receptor haga algo. Si yo quiero cambiarle, por ejemplo, la forma de pensar al receptor. La emotiva tiene que ver con la expresión de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Entonces el más importante ahí es el emisor. La poética se centraliza en el mensaje y ahí está todo lo que tiene que ver con literatura, en las funciones poéticas. La fática tiene que ver con el canal y tiene que ver con saber si el canal está abierto. Por ejemplo, los saludos, el che, ¿me escuchan? Es función fática. Y la metalingüística es aquella en la que dedicamos tiempo a pensar nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este preciso momento. Bueno, muchas gracias por su atención y seguimos charlando por medio de la plataforma. Un beso a todas.